Vamos a ver en primer lugar qué es un logaritmo. Logaritmo lo leeríamos logaritmo en base a de p igual a b. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no es más que a qué número tengo que elevar a para que me dé b. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto sería? Pues para calcularlo diría yo 2 elevado a algo me tiene que dar 16. Si yo factorizo 16, esto me quedaría 2 elevado a 4. Entonces, ese sería el logaritmo. Una forma fácil de verlo sería logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4 sería 4. En vez de leerlo como logaritmo, diría ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a la cuarta? Está claro que sería el exponente. Entonces, una forma muy fácil de calcular un logaritmo sería la que acabamos de decir. Algo tan fácil como factorizar. Vamos a hacer algunos ejemplos para verlo. Vamos a calcular logaritmo en base 3 de 81. El resultado sería logaritmo en base 5 de 625 sería, y logaritmo en base 2 de 64 sería, y el logaritmo en base 81 de 1. ¿Cuánto sería? Aquí tendríamos un ejemplo un poquito más complicado, pero lo único que tenemos que hacer es la raíz que tenemos aquí, convertirla como una potencia y a ser posible una potencia de 3. Entonces yo voy a operar solo el raíz cúbica de 9, sería 9 elevado a un tercio. Como necesito que la base sea 3, 9 lo puedo factorizar y 9 sería 3 al cuadrado. Y todo sería elevado a un tercio. Por las propiedades de la potencia, eso sería 3 elevado a 2 tercios. Con lo cual, aquí esto sería igual que poner logaritmo en base 3 de 3 elevado a 2 tercios. Yo lo leo como de la forma que explicamos anteriormente. ¿A qué número tengo que elevar? 3 para que me dé 3 elevado a 2 tercios. Pues evidentemente sería a 2 tercios. Vamos a poner algunos ejemplos. Este logaritmo daría el siguiente logaritmo y por último logaritmo en base 3 de raíz quinta de 81. Vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta. Ya esto lo hemos visto en un ejercicio de la primera parte, pero si yo tengo un logaritmo en la base que sea y siempre me va a dar el número 1, pues eso yo lo diría, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé 1? Y las respuestas siempre 0, porque cualquier número elevado a 0 me daría 1. Entonces, cualquier logaritmo en la base que sea de 1 siempre va a valer 0. Y si yo tengo un logaritmo en cualquier base positiva, por ejemplo, logaritmo en base 2 de menos 4, esto no existe. ¿Por qué? Porque 2 elevado a algo nunca me va a dar un número negativo. Entonces, la base del logaritmo siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Por otro lado, sí me puede dar algo negativo, porque si tengo el logaritmo en base 2 de 0,5, lo paso a fracción, sería el logaritmo en base 2 de 1/2, y este 1/2 lo puedo poner como potencia. Y ese logaritmo sería menos 1. Entonces, mucho cuidado con este tipo de logaritmos. Vamos a practicar haciendo estos logaritmos. Logaritmo
en base 3 de 1/9 logaritmo en base 2 de 0,25.